todos los que estamos aquí, muy bendecidos. Y para todos los que están allá a través de la internet, le damos un afectuoso saludo de parte de nuestro ministerio, declarando que usted está hoy listo, preparado como siempre. Doy gracias al Señor por todas las llamadas que entraron esta semana, interesados en recibir material nuestro. Muchas gracias al Señor, porque yo sé que la palabra corre y es glorificada. Quiero pasarle por aquí a nuestro pastor, bendecido. Vamos. Estamos. Entonces vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 5. Y damos continuación a lo que hemos venido hablando, que ha causado tanto interés, que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es un tema muy usado en las iglesias evangélicas. No tanto en la católica no trabaja mucho con eso, pero en la iglesia evangélica sí. La iglesia evangélica trabaja mucho con las bodas del Cordero, y como eso se encuentra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, y hasta ahora yo no he oído a ningún pastor que haya sabido dividir ese libro de Apocalipsis y entender que casi más de un 90% de eso se cumplió durante el tiempo de la iglesia primitiva, que era el establecimiento de la iglesia primitiva, y ahí encontramos a un Juan que los rodea unas circunstancias muy especiales. Juan primero es el discípulo más joven, es el más inexperto, que anduvo con Jesús, es el que se conoce como el discípulo amado, es el que se conoce como el que recostó la cabeza en el pecho del maestro, es el que se conoce como al que se dirigió Jesús en sus últimos momentos, y le dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a María, dando a entender que la relación de él con María ya se rompía, que ya María había cumplido su propósito. Entonces Juan, al ser el más joven, el más infantil, pudiéramos decir, más inocente, es el último de los que queda y es torturado por este emperador de aquellos tiempos, Domiciano, de una forma de la que se acostumbraba, y a él le tocó ser, pudiéramos decir, frito en una caldera de aceite hirviendo. Y la historia dice que una vez lo sacaron de la caldera hirviendo de aceite, el hombre estaba vivo, o sea, no lo habían logrado matar, lo volvieron a meter en la caldera de aceite hirviendo, lo volvieron a refreír, lo sacaron, el hombre quedaba vivo todavía, ya no había categoría para el tipo de quemadura que tenía. Entonces Domiciano dijo: tíralo ahí en la isla de Patmos, para que se pudra y se muera ahí. Y estando en aquella circunstancia, que podemos imaginarnos, que aunque Dios y el Espíritu Santo nos revele cosas, siempre tiene que ver mucho las circunstancias que nos rodean, el estado anímico y el estado de salud que la persona está atravesando. Entonces vemos a un Juan alucinando en muchas ocasiones, tratando de lo que Dios le está revelando, tratarlo de explicar en su conocimiento, y un Juan adolorido, casi moribundo, y un Juan que al mismo tiempo tenía la necesidad de hablar muchas de las cosas que hablaba en símbolo
y en código secreto para que los romanos no pudieran entender cuál era el mensaje que él estaba transmitiendo a la iglesia. Todas esas cosas hay que considerarlas cuando uno se mete ahí, y considerar y ver la parte de la historia, que la historia siempre se compone de dos fechas: la fecha cuando ocurre el suceso y la fecha cuando se escribe y se registra el suceso que ocurrió. Yo no he oído en los años que tengo, más de 30 años en el Evangelio, a ningún predicador saber dividir eso. Todo ellos lo ponen para el tiempo futuro. Todo va a estar en el futuro, y entonces ahí te meten al anticristo, cuando el anticristo en Apocalipsis no se menciona ni una sola vez. Curioso, por cierto, de que ellos no se hayan ocupado de mirar que en Apocalipsis la palabra anticristo no existe, no aparece. Eso aparece en un lugar antes del libro Apocalipsis, que el propio Juan lo habla y dice que se estaba dicho que vendrían anticristo, y ahí mismo él dice, y ya muchos están entre nosotros. En aquella época él decía, ya están entre nosotros. Él no dice que iban a venir. O sea, yo los predicadores no sé de dónde sacan, honestamente, el hecho de que en el futuro va a venir un anticristo y que ese anticristo va a marcar a la gente con el 666. Eso yo no sé de dónde ellos lo sacan, no lo he encontrado. Cuando Juan habla del 666, es un mensaje que él le está mandando a la iglesia primitiva en código para que los romanos no lo entendieran, para que se entendiera que el emperador de aquellos tiempos, y lo habla en palabras, dice, para la mente que tiene sabiduría, habla él ahí, cuando habla 6, entendemos que es un número romano, y cuando usted traduce ese 666 a números romanos, y ese número romano a letra, te dan la descripción del emperador que existía en aquellos días. En fin, cuando Juan está hablando esto, está hablando de un momento de las bodas del Cordero, y Juan, en su situación, en sus circunstancias y su poco conocimiento de la gracia, dice que la calificación para poder participar de las bodas del Cordero eran el lino fino, blanco y resplandeciente. Y él dice que el lino fino, blanco y resplandeciente era el equivalente a las acciones justas de los santos. Ahora pregunto yo, si los santos o los separados o nosotros pudiéramos alcanzar las bodas del Cordero a través de nuestras acciones justas, entonces la conclusión es que en vano murió Jesús. Entonces, hemos estado destronando eso. ¿Por qué nos ocupa el destronar eso? Bueno, porque eso produce en la gente, en buena gente, incertidumbre, produce inseguridad, produce condenación. ¿Por qué? Porque el predicador le ministra a la gente en el sentido de hay que estarse cuidando, hay que portarse bien, hay que lograr hacer obras de justicia, porque si no lo haces así, vas a perderte de participar en las bodas del Cordero. Entonces eso lleva como un matiz de condenación a la gente, donde la palabra nos enseña que en esta dispensación nadie condenará a los escogidos de Dios, porque Él es el Dios el que los justifica. Además de eso, eso logra producir algo que a ellos les gusta mucho a los predicadores, que no es otra cosa que la dependencia de la gente en ellos. Porque si te pones a mirar el mensaje de ellos, lo que justifica a la gente es el mensaje de ellos, supuestamente, la administración de ellos, lo que ellos le hacen, el aceite que le echan, la mano que le ponen, cuando lo soplan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos toca, como Ministerio de Gracia, ir destronando todas esas cosas que producen dependencia, que producen condenación y producen inseguridad. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que no es que tú vas a ser justificado, sino que de acuerdo a la palabra, tú eres la justicia.
Diga, ya yo soy la justicia. Entonces uno que es justicia no necesita que lo justifique, ni tiene que hacer nada para lograr a través de las obras de justicia alcanzar tener una vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente, porque ya tú eres la justicia. En 2 de Timoteo, siempre es bueno que afinquemos, ¿no?, lo que estamos hablando con suficiente material, porque no te creas, la gente, cuando a la gente le predican rudimentos y ley, tú le puedes hablar los disparates que sean, ellos no cuestionan nada. Pero cuando tú le hablas algo con lo cual ellos no están acostumbrados, ellos te vigilan hasta si se te va una coma. No te creas tú las cosas que yo recibo por el internet, que a veces les respondo, chico, y de todo lo que tú oíste, eso fue lo único que tú miraste. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice, quien nos salvó. Cuando usted lea la palabra salvar ahí, tradúzcala inmediatamente en su mente a redimió o reconcilió. Tú no necesitabas salvación. Tú necesitabas reconciliación. Lo que volvemos otra vez al principio, de que todas estas traducciones tienen su mano oscura puesta ahí. Él no te salvó, Él te reconcilió. Ya tú eras salvo antes de venir a este plano tierra. ¿Por qué? Porque tú habías sido creado a su imagen y semejanza. Espíritu. Y cuando te creó, te predestinó en amor. Y te hizo, diga hijo suyo. Entonces, ya sabemos que nos descarriamos y Él necesitaba traernos, redimirnos, reconciliarnos, pero no salvarnos. Entonces dice, quien nos salvó o redimió y llamó con llamamiento santo, oído, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que este plan estaba ya preparado antes de los tiempos de los siglos. Esto no fue una cosa nueva que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana. Entonces eso rompe la enseñanza de que vamos a ser calificados para la boda del Cordero según nuestras acciones. Ahí dice que nos redimió no conforme a nuestras obras. En Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó o nos redimió o nos reconcilió, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí te reconcilió, no por obras nuestras. Y el 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora entiende esto, es una connotación que te hago. Este libro que nosotros conocemos como Biblia tiene una doble interpretación. Es una interpretación simbólica y espiritual. Todo lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros en el área espiritual, que es la parte invisible, Él se ocupó de dejarla plasmada ahí en el simbolismo. Hemos estado tomando el concepto de la esposa de Dios en cuanto al pacto de Israel, que era la esposa repudiada. ¿Por qué? Porque nos narra la Biblia que ella adulteró. Dios la llama ramera, la llama prostituta, la llama desvergonzada. Y en Lucas capítulo 5, la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús dice que mientras el esposo está presente,
los que están de boda no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno es un tipo de tristeza, es un tipo de luto, es un tipo de derrota. Y estuvimos viendo allí que Dios le ofreció reconciliación al pueblo de Israel, pero que también vimos también allí, porque todo va cayendo así suave, sin tenerlo que forzar, que dice la palabra en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Jesús, reconciliando al hombre con él, sin tomarle en cuenta al hombre su pecado. Quiere decir que cuando Jesús se presenta a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero, Dios, el esposo de Israel, que ella era la esposa repudiada, Dios estaba en Jesús ofreciéndole reconciliación a Israel, siempre y cuando Israel aceptara al que venía a ser el depósito de Dios en ese momento, que era Jesús. Cuando ellos rechazaron a Jesús, rechazaron al esposo y se quedaron sin reconciliación hasta el día de hoy. O sea, Israel está sin reconciliación. Israel anda como la esposa repudiada sin carta de divorcio. Eso lo vimos la semana pasada ahí. Que Jesús viene a hacer el depósito en el cual Dios se presenta como el esposo que viene a reconciliar a la esposa repudiada. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo le da fuerza a esto que acabamos de decir, de que este es un libro de doble interpretación, tanto simbólica como espiritual. Algo que ya hemos compartido anteriormente, que si uno logra interpretar el símbolo, podrá recibir la revelación del Espíritu. En el verso 31, Efesios 5, versos 31 y 32, tomando el concepto de la unión del hombre y la mujer, que es un concepto desde Génesis. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice el apóstol Pablo. O sea, él está tomando el ejemplo para enseñar una verdad espiritual. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces te dice en el 32, grande es este misterio. Punto y coma. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aunque él está dando un consejo para el hombre y la mujer, él está usando el concepto y dice, mas yo digo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Dice, respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, es lo que le interesa, ¿oído? No es tanto lo del hombre y la mujer. A él lo que le interesa, su mensaje es que él está usando un concepto que debe ser claro para el hombre y la mujer en el mundo natural, para que podamos entender la parte espiritual que es la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, ahora fíjate cómo yo interpreto, cómo me gusta interpretarlo, cómo me cae mejor. Yo no sé a ti, mira cómo dice en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, oído, así. ¿Qué te está diciendo? Diga igual. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el interés del Espíritu Santo ahí? Que la mujer sepa que el marido es la cabeza y es el que manda. No, si de eso se encarga él de decirlo en la casa. Lo dice de muchas maneras, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de él ahí? Lo que él está entendiendo, el interés de él es que tú y yo entendamos la relación de Cristo y la iglesia, porque es la relación espiritual que es la difícil de entender. La otra no, la otra la entiende cualquiera. La otra es sabido. La otra se ocupa la sociedad de enseñarla desde que somos niños, de que el hombre es el hombre de la casa, ¿entiendes? Y es el que lleva los pantalones y aquí se hace como yo digo. Y que ella es la sumisa, ella es la callada, ella es la que no habla, es la que lo aguanta todo. De eso se encarga la sociedad. Entonces Pablo no está interesado en esa parte. Pablo lo que está es interesado, y Dios está interesado, y el Espíritu Santo está interesado es que no lo natural, eso lo podemos ver,
sino que logremos entender la parte espiritual que es la invisible. Por eso le está diciendo, mira dónde voy a llegar, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, oído, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora fíjate esto, en el mundo natural, claro, no podemos generalizar, pero en la mayoría grandísima de los casos, cuando el hombre va a buscar o va a rondear a la mujer con la cual se quiere casar, él no anda buscando la que tiene fama de que se restriega con cualquiera en cualquier esquina. Él no quiere eso, ¿verdad que no? ¿Qué busca él? La muchachita de la casa, la decente, la educada, la que no tiene mala fama en el barrio. Eso es lo que busca, ¿verdad? Pero mira entonces lo que dice aquí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que Él se encarga no de confiar en la justicia que tú y yo podamos producir para poder llegar a ser tu esposo, sino que Él se encarga de purificarte Él, lavarte Él, emblanquecerte Él, para ponerte sin mancha y sin arruga, para poderte lavar, para poderte purificar, para poderte santificar, a fin de poder confiar y estar seguro de que se la puede presentar a Él mismo como que está completa y no le falta nada. Entonces eso destrona lo de Apocalipsis 19, que las bodas del Cordero dependen de las acciones justas de los santos. Entonces, haciendo ese énfasis ahí, de que Él se ocupa de lavar, santificar, purificar, de prepararla, que no depende de ella, igual que la vida real, Él la declara perfecta. En Mateo capítulo 19, quiero volver otra vez ahí. Mateo capítulo 19. El mismo concepto. O sea que todo lo que nosotros vemos ahí podemos entender que el interés principal de Dios no es la parte natural, sino es la parte o la interpretación espiritual que nosotros le podamos dar. En Mateo capítulo 19 habla una vez más del mismo concepto, del matrimonio, del hombre, la mujer. Habla de la carta de divorcio que Moisés permitió dar por causa de la dureza del corazón. Habla del repudio. Y habla en el verso 6, en el verso 5, vamos a decir, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces cuando nosotros tomamos eso y lo aplicamos a la iglesia, que es el misterio, y leemos en Efesios 2:18, que así como Él nos unió, un mismo espíritu somos. Cuando leemos en Romanos 8:37, que no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. Cuando leemos en Juan capítulo 10, que Él nos tiene en el hueco de su mano y que nada ni nadie podrá separarnos de ahí, como los domingos en las iglesias
los predicadores separan a la persona, lo separan, lo condenan, lo mandan para el infierno, cuando ahí dice que lo que Dios unió. Y eso, por ejemplo, no me gusta, tú sabes que no soy de estar hablando nombres, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque fui testigo y yo sé que va a ayudar a alguna gente. Cuando yo escribía libros, que ya no creo que vaya a escribir más ninguno, escribí demasiados libros que íbamos a Expolit. Recuerdo una noche que entramos a Expolit, claro, teníamos muchas presiones siempre en Expolit de todos los que allí estaban, de los religiosos, porque siempre presentábamos algo que a ellos les molestaba. Y recuerdo como ahora que estaba el pastor Alberto Delgado, o apóstol creo que es, ¿no? Apóstol Alberto Delgado, transmitiendo un programa de radio desde allí. Y cuando me vio entrar, que me miró, dijo, porque yo tengo que decir que el infierno está lleno de cristianos. Entonces le pregunto yo a este caballero, si ahí dice que lo que unió Dios no lo separará al hombre, y ahí dice que Él nos tiene en el hueco de su mano y que nada ni nadie, cuando dice nada ni nadie, me refiero a diablo, me refiero a infierno, me refiero a pecado, cuando Él dice que Él nos justificó no por obras de justicia que hubiera hecho yo, y cuando ahí dice que aquel que no conoció pecado lo hizo pecado para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Él, cuando ahí dice en Romanos 8 que nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo se atreve este señor a separar a la gente y mandarlas para el infierno? Este es uno, el otro es este otro, Guillermo Maldonado, tiene una serie que se llama Las 7 puertas del infierno. Las 7 puertas del infierno. Entonces, no sé de dónde ellos sacan la información, como ahora mismo estamos viendo el asunto de las bodas del Cordero, que la palabra lo destrona con la cantidad de versículos que dicen que nosotros ya somos la justicia de Dios en Él. Ahora bien, lee conmigo en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, y primera de Timoteo capítulo 2 también. Que vamos a leer primero, primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 6. Y tú verás cómo esto nos va a llevar cosas que estuvimos hablando hace como 2 semanas atrás, cerrando así como si fuera un rompecabezas. Primera Timoteo capítulo 2 verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo, diga rescate. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Tito capítulo 2, verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora fíjate la similitud en la palabra redimir y rescatar. Es lo mismo. Redimir y rescatar es lo mismo. Redimir es volver a comprar o pagar un rescate. Como a uno que secuestran, que pagan un rescate. Redimir y rescatar es lo mismo.
Jesús no podía rescatar estando muerto. Jesús no podía rescatar estando muerto. En la Biblia hay una historia que está en el libro de Ruth. Vamos a ir ahí un momentico. Que habla precisamente de rescate y redención. Rescate y redención. En el libro de Ruth. Ruth era una muchacha moabita de Moab, que se casó con uno de los hijos de un matrimonio de una señora que se llamaba Noemí y el esposo Elimelech. Esta gente vivía en un lugar que se llamaba Belén. Y Belén quiere decir casa de pan. Cuando tú estás en casa de pan, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú no te mueves de ahí. Porque estás donde, en Belén, en casa de pan. Entonces esta gente tenía dos hijos. Uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Que traducido quiere decir el enfermizo y el otro moribundo. Esos fueron los nombres que ellos le escogieron a los hijos. O sea, cada vez que los llamaban le decía, ¡moribundo! ¡Enfermizo! Dado y hecho, te voy a esperar, que yo sé que está difícil de encontrar. Está después del libro de los jueces. Quiero que lo que poses tus ojos bellos ahí. Esos ojitos tan lindos que tú tienes. Después de jueces. ¿No encontraste jueces? ¿Ya? Ya. Entonces ahí en el primer capítulo está esa historia de ese matrimonio, Elimelech. Que quiere decir mi Dios es rey, fíjate. Y Noemí, que quiere decir placentera. Le pusieron por nombre a sus dos hijos, Kelión y Malión, enfermizo y moribundo. Se casaron los dos con una muchacha de Moab, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pasado el tiempo murió Elimelech, murió Malión y murió Kelión. No era nada raro de esperar eso. Moribundo y enfermizo. Se quedó Noemí sola, viuda, diga viuda. Y también se quedó viuda Ruth. Y se quedó viuda Orfa. Se quedaron viudas como la iglesia cuando sigue los pasos de Jesús, que está siguiendo los pasos de un muerto. La viuda, el hombre está muerto en la tumba. Noemí, que cae en una depresión que es normal, ella misma se cambia el nombre y se pone como nombre Mara, que quiere decir amargura. Entonces, cuando tú conozcas a una persona, aquí no hay, para no buscarme yo una candela, déjame ver, no, aquí no hay. Que se llame Mara, y tú ves que es una persona con un carácter un poco amargo, ya tú sabes por qué, si todo, cada vez que la llaman le están diciendo amargura. ¿Cuál es lo que le ponen a los hijos, a una niña que le pongan cristal? No dudes tú que siempre tenga los huesos fracturados. Pero hay un detalle ahí que claro, no lo vamos a ver hoy, porque nos tomaría mucho tiempo,
que a pesar de que ella se cambia el nombre de Noemí por Mara, Dios siempre después, en los próximos capítulos, la sigue llamando Noemí. O sea, para ella era Mara, pero para Dios era. O sea, para Dios tú sigues siendo un bendecido. Uno que estás en el hueco de su mano. Que nada ni nadie te pueda arrebatar de ahí. Aunque el predicador los domingos te diga que te vas para el infierno. No importa lo que él diga, lo que importa es lo que dice él. Entonces, capítulo 2. Está la muchacha viuda. La otra se va, Orfa regresa a su pueblo. Pero Ruth, cuando la suegra, Noemí, le dice que se vaya también porque al lado de ella no va a tener futuro. Ruth tiene una expresión muy poderosa que le dice: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y se queda con ella. O sea, ella acepta, en este caso, a Jehová en aquellos tiempos como Dios. Jehová en este momento es una palabra que a Dios no le gusta que tú ni la pronuncies. Porque Él mismo dijo: yo doy un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre que da es Jesucristo. O sea, Él mismo se quitó de ahí. Pero en aquel tiempo era válido. Pero ella le dice que no, que ella va a aceptar a ese Dios como su Dios y a su pueblo como su pueblo. Ella va a aceptar. Cuando ella dice, oído, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, donde quiera que tú vayas yo iré. Tu pueblo, que es el pueblo de Israel, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella lo que está diciendo con esto es: me voy a sujetar a las costumbres de ustedes. Como ustedes hagan, yo acepto y también hago. Capítulo 2. Tenía Noemí, fíjate que Dios la sigue llamando Noemí, fíjate que ahí no dice Mara. Noemí, Dios le puso Noemí y así se quedó Noemí. Tenía Noemí un pariente de su marido, diga pariente, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén, casa de pan, y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Y Boz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, diga sin reposo, diga gentil, moabita, gentil sin reposo, ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera, gentil. Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra,
después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, concepto, y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por su propio deseo, ella fue a refugiarse allí, bajo las alas de Jehová. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia, diga gracia, delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, yo voy a decir esto aunque no esté ahí, siéntate a mi mesa, ¿está bien? Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recojan también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Oído. Mira, obra preparada de antemano, mira. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. O sea, le está diciendo a las otras, ustedes van recogiendo y se hacen las bobas y dejan caer, cosa que cuando ella venga no tenga que espigar ni cortar, sino ella vaya recogiendo de lo que ustedes dejaron caer. Eso es obra preparada de antemano. Eso es predestinación, eso que tú te vas encontrando, esa obra preparada por Dios desde antemano. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado y después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimir. La ley, la costumbre decía que cuando había una viuda se podía volver a casar, pero había que empezar por el pariente más cercano. No podía venir a casarse, ni diga redimir, rescatar a esa viuda uno de otro lugar, sino tenían que empezar diciendo y buscando quién era el pariente más cercano que tenía la capacidad y la autoridad para poder rescatar. Hebreos capítulo 2. Romanos 8. Vamos a leer primero Romanos 8 y ahí vamos cerrando. Dice un pastor que me llamó esta semana, que cuando tú dices, vamos cerrando, yo me parece que tú acabas de empezar. Le dije, no, mira tu reloj. Romanos 8, versos 28 y 29. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, oído, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Qué? Diga pariente cercano. Hebreos 2. ¿Va agarrando? ¿Va cayendo ahí? Suave, sí.
Hebreos capítulo 2, verso 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando salió el grito en toda la eternidad, ¿quién redime? Dijo, yo, que soy el hermano mayor, el pariente más cercano. Yo redimo a la viuda porque no soy muerto, sino soy vivo y mi nombre se llama Jesucristo sobre todo nombre. Y toda lengua confiesa que Jesucristo. Entonces, ¿quién redime? El pariente más cercano. ¿Quién era tu pariente más cercano? Jesucristo, tu hermano mayor. Bien, será hasta una próxima ocasión.